Bien, jóvenes, tengan ustedes muy buenas tardes. Vamos a continuar con las clases de Física 2. En realidad esta es la última clase. Y vamos a ver eh, la parte final del capítulo 7, el cual hemos titulado Corriente continua y circuitos eléctricos, donde precisamente vamos a ver el concepto de circuitos eléctricos. Bueno, hablar de circuitos eléctricos, en este caso, tenemos que mencionar, sin duda alguna, las leyes de Kirchhoff. Bueno, Kirchhoff, en este caso, indica dos leyes referente a este tema de circuitos eléctricos, donde la primera ley está definida como la ley de corrientes, el cual indica de que sumatoria de corrientes que entran a un nudo, este es un nodo de un circuito eléctrico, es igual a corrientes que salen. Por ejemplo, en este caso tenemos estos conductores que lleva este conductor, por ejemplo, corriente I1, esta otra corriente I2, esta corriente I3, corriente I4, corriente I5. Ahora, notamos de que las corrientes que entran a este nudo son la corriente I1 y la corriente I4. Y las corrientes que salen es la corriente I2, I4, perdón, I3 y la I5. De tal forma que podemos fácilmente expresar esta relación de que las corrientes que entran es igual a I1 más la I4 y las corrientes que salen es la I2, la I3 y la I5. Entonces, la primera ley de Kirchhoff precisamente se basa en esta definición, ¿no? Ahora bien, la segunda ley de Kirchhoff, también llamado ley de tensiones, más que todo se utiliza cuando se tiene elementos conectados, en este caso, en serie. Acá notamos de que están conectados en serie estas resistencias, L1, L2 y L3, pero también existen fuentes, ¿verdad? Aquí hay una fuente de tensión VDA, aquí hay una tensión de N fuente VDB. Entonces, ¿qué indica esta segunda ley? Indica de que la sumatoria de subidas de tensión es igual a la sumatoria de caídas de tensión. En este caso podemos considerar subidas de tensión precisamente a las fuentes, ¿no es cierto? A la fuente, en este caso VDA, y a la fuente VDB. También en base a esta conveniencia de la corriente que se está considerando, entonces esta tensión VDA va a ser positiva y esta tensión VDB va a ser negativa. ¿Por qué va a ser negativa? Precisamente por la polarización, ¿verdad? Como estamos hablando en corriente continua, en este caso la corriente siempre sale del lado positivo y va al lado negativo. En este caso, ¿qué pasa con esta fuente? Fíjense, es como si estuviera saliendo, es decir, está saliendo corriente del lado positivo y la orientación sería esta, ¿verdad? Es por eso que lleva el signo negativo, ¿no? Considerando esta corriente precisamente de malla, el cual vamos a hablar más adelante. Es por lo tanto, si las subidas de tensión son iguales a las caídas de tensión, entonces podemos plantear esta solución, tensión de A menos tensión de B, y esto va a ser igual a la suma de las caídas de tensión en estas resistencias, acá tensión 1, tensión 2 y tensión 3, ¿no? Directamente la suma. Ahora, utilizando la ley de Kirchhoff, sabemos que estas tensiones también se puede expresar como la corriente y la resistencia, ¿no es cierto? Acá, corriente multiplicado por resistencia 1, también acá la misma corriente y en este caso multiplicada por la resistencia 2, y también por esta resistencia pasa la misma corriente y aplicando la ley de Ohm va a ser corriente multiplicada por la resistencia 2, ¿no? Entonces, estas son las dos leyes de Kirchhoff, les repito, bastante utilizadas en varios problemas de circuitos eléctricos. Bien, entonces vamos a aclarar estos conceptos con este ejemplo. En el circuito eléctrico indico, este es el circuito eléctrico donde acá se tiene una fuente, acá resistencias, ¿no? Acá tiene una fuente B1, acá tiene una fuente B2. Resistencias L1, L2 y L3.
Con los siguientes datos, vamos a conocer el dato de las resistencias. Por ejemplo, R1 asumimos un ohmio, R2 dos ohmios y R3 en este caso 3 ohmios. O sea, no es en correlativo, ¿no? Para que también el reemplazo sea luego más rápido. Además, se va a tener conocimiento de las fuentes. Por ejemplo, esta fuente va a tener un voltaje, digamos, de 12 voltios. Y también esta otra fuente va a tener, en este caso, un voltaje de 9 voltios. Acá, las preguntas que realizamos es, en primer lugar, calcular corrientes de malla. Luego, calcular la corriente que pasa por la resistencia, en este caso L2, o sea, por la resistencia central. ¿Vamos? Y también, por otro lado, queremos calcular la disipación de potencia, en este caso, en la resistencia L2. ¿No? Bien, ¿cómo calculamos, respondiendo al inciso A, ¿no es cierto?, las corrientes de malla? Estas son las corrientes de malla, ¿no? O sea, acá existe una malla, acá existe otra malla. ¿Y cómo hallamos la I1 y la I2? Acá te indico, es de la malla 1, es de la malla 2, ¿no es cierto? Entonces, para ir hallando corrientes de malla, vamos a ir planteándonos ecuaciones. Por ejemplo, para la malla 1, esta es de malla 1, ¿no? Acá en esta malla notamos que existen dos resistencias, R1, R2, ¿no es cierto? Y simplemente va a ser la suma, R1 más R2, pero multiplicada por la corriente de malla que circula. Precisamente, valga la redundancia, en esta malla, ¿no? Multiplicamos por la I1. Ustedes notarán de que esta relación es simplemente la ley de Ohm, resistencia por la corriente. Ahora, ¿qué pasa con la malla vecina? ¿No? Acá por esta resistencia L2 también, fíjense, circula una corriente I2, ¿no? Entonces, como esta corriente I2 tiene sentido contrario con respecto a esta corriente I1, ¿no es cierto?, se coloca con el signo negativo. Entonces, acá se coloca resistencia L2, pero multiplicado por la corriente I2, ¿no es cierto? Ahora, nos fijamos si existe alguna fuente en esta malla. Sí existe. Esta es la fuente, B1. Además, con la polarización más menos, la cual está en el mismo sentido de esta corriente de malla. Entonces, por lo tanto, colocar directamente este caso B1. Ahora bien, una vez que ha sido planteada de esta forma, ¿no es cierto?, y como conocemos los datos de las resistencias y también del voltaje, en este caso B1, nos empezamos datos, ¿no? Entonces, L1 vale 1 ohmio, L2 vale 2 ohmios, sumando directamente 1 más 2, directamente va a dar 3. 3 ohmios, ¿no? Multiplicado por la corriente I1. Ahora acá vemos resistencia 2. Resistencia 2, en este caso 2 ohmios, directamente copiamos 2 multiplicada por la corriente I2, ¿no? Y luego esto va a ser igual al voltaje en esta malla. Y este voltaje V1 está top. Entonces, el 12 voltios, colocamos acá 12. Y hemos armado una ecuación, ¿no?, para la malla 1. De forma similar procedemos para la malla 2, ¿no?, o sea, para esta malla. Ahora, fíjense, tenemos que ir ordenando, ¿no? O sea, al final queremos formar un sistema de ecuaciones lineales. O sea, esta columna con todas las corrientes I1 y esta otra columna con todas las corrientes I2. Entonces acá me adelanto a colocar este término, ¿no es cierto?, indicando que en la malla 2 existen las resistencias L2 y L3. Entonces sumamos L2 más L3, ¿verdad?, y multiplicamos por la corriente I2, ¿no?, que es la corriente en esta malla, ¿no es cierto?, y va a ser positivo. Lo que pasa con respecto a la otra malla que está al lado. También notamos de que por esta resistencia L2 está pasando una corriente I1. Entonces, con el sentido ahora es contrario de esta I1 con respecto a esta I2, nos colocamos en este caso negativo, ¿no? Menos resistencia L2 multiplicado en este caso por la corriente I1. Entonces, una vez planteado de esa manera, pero también acá nos fijamos si existe alguna fuente en esta malla. Sí existe. Y en este caso existe esta fuente de 2. Pero ahora, ¿qué pasa con el sentido? Fíjense, si esta corriente I2 está circulando de esta forma, ¿no es cierto?, entonces esta V2 está polarizado, digamos así, en sentido
sentido contrario. Es por eso que acá se coloca el signo menos, ¿no? Entonces, una vez que hemos planteado esta ecuación, reemplazamos datos, R2 sabemos que es 2 ohmios, menos 2 cociente I1, R2 y R3 es 2 ohmios más 3 ohmios, es 5 ohmios multiplicada por la corriente I2, y luego esto va a ser igual a menos el voltaje 2, ¿no? Y ese voltaje 2 corresponde a esta fuente, es precisamente el menos 9, ¿no? Tomando en cuenta esto. Lo que hemos hecho hasta acá es plantear estas ecuaciones 1 y 2, ¿verdad? El siguiente paso simplemente va a ser resolver este sistema de ecuaciones, ¿no? La 1 y precisamente la 2. Entonces ya es simplemente ya matemáticas, ¿no es cierto? Y podemos aplicar cualquier método para resolver este sistema de ecuaciones y luego hallar las corrientes que en este caso se buscan. Pues acá indico resolviendo 1 y 2, ¿no? Hablando de las ecuaciones, resolviendo 1 y 2. Voy a copiar la ecuación 1, notamos que está dada por 3 y 1, menos 2 y 2, ¿no es cierto? Esto es igual a 2, ¿no? Esta es la ecuación 1. A continuación voy a copiar la ecuación 2, está dada por menos 2 y 1, ¿no es cierto? Más 5 y 2, más 5 y 2, y esto es igual a menos 9, ¿verdad? Esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 2. Ahora acá, lo que se quiere calcular son estas corrientes I1 y I2, ¿no? Entonces, utilizando el método de eliminación, ¿no es cierto? Entonces, esta primera ecuación podría multiplicar, por ejemplo, por 2, y esta otra ecuación multiplicaría en este caso por 3, ¿verdad? Entonces, indico por tanto, ¿no? Hacer esta operación, acá vamos a tener 6 y 1 menos 4 y 2, y esto va a ser igual a 24, ¿verdad? ¿Es cierto? La primera ecuación. La segunda ecuación multiplicado por 3, cada uno de estos términos, acá vamos a tener menos el 6 y 1, ¿verdad? Luego acá 5 por 3 sabemos que es 15, 15 y 2, ¿es cierto? Y 9 por 3, 27, negativo menos 27. Entonces, sumamos estas dos ecuaciones, ¿verdad? Y sumando vamos a notar de que, bueno, se va a eliminar el 6 y 1 con el menos 6 y 1, ¿no es cierto? Acá hacemos la operación de 15 menos 4, sabemos que es 11, vamos a tener 11 y 2, ¿verdad? Y esto va a ser igual a menos 27 más 24. Esto es igual a menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez representado de esa forma, ya vamos a poder despejar la cociente I2. Despejando I2 va a ser igual a menos 3 sobre 11. ¿Es cierto? Hacemos esta operación, 3 dividido entre 11. El resultado en este caso es menos 0,27. Como estamos hablando de corriente, va a estar representada en unidades de amperio, ¿no? Pero por lo tanto, esta corriente es negativa. I2, esta corriente de Mayer. Pero, ¿qué significa este signo? Este signo significa simplemente, si es negativo, es de que esta corriente I2, en lugar de estar circulando de esta manera, seguramente va a circular en el signo contrario. Simplemente, aquello, ¿no es cierto?, significa este signo. Ahora bien, ¿cómo vemos la corriente I2? La corriente I2, fíjense, vamos a hallar directamente la corriente I1 más bien, tomando en cuenta la ecuación, en este caso 1. Entonces acá indico de la ecuación 1, ¿no? Esta ecuación 1 está dada con el 3 y 1 menos el 2 y 2, ¿verdad? Y esto es igual a 12.
¿no es cierto? Entonces, despejando esta corriente I1, despejamos la corriente I1, aquí va a ser igual. Va a ser igual a 12, ¿no es cierto? Más el 2 y 2, ¿verdad? Dividido en este caso entre 3. Por lo tanto, de esa manera esta corriente I1 ya se puede calcular, ¿no es cierto? Entonces, pasando datos, se tiene 12 más 2 veces la corriente I2. Esta corriente I2 vamos a copiar el resultado al cual hemos llegado, es 0.27 por el unidades, está en amperios y dividido entre 3. Entonces realizamos esta operación y vamos a calcular ya el valor de la corriente, en este caso I1, ¿no es cierto? Ustedes también pueden ir haciendo esta operación, 12 más 2, multiplicado en este caso por 0.27, y este resultado también nos va a dar en amperios, ¿verdad? ¿Cuánto es ese valor? Pueden calcular. No sé si están de acuerdo conmigo. 3,82 amperios. ¿De acuerdo? Bien, entonces de esa manera respondemos al primer inciso donde nos dice que hallemos las corrientes de Maya, ¿no? Ahora bien, en el inciso B nos pide que hallemos la corriente por resistencia L2. A ver, ¿cómo hallamos esa corriente? Entonces, para ello vamos a acudir al circuito eléctrico que tenemos. Bueno, voy a continuar acá, ¿no es cierto? Entonces, respondiendo al inciso 1B. En base a las corrientes de Maya que ya tenemos, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, por acá, es decir, por esta rama, va a circular una corriente, en este caso I3. ¿Sí? Ahora, esa corriente I3, como podemos ver en la figura, ¿no es cierto? Directamente va a ser igual a la corriente I1 menos la corriente, en este caso, I2. ¿De acuerdo? Es decir, esta corriente I3, fíjense, va a ser igual a la I1, que está en el mismo sentido, pero menos la I2, que está en el sentido contrario. Entonces, una vez que se tiene ya esta relación, y conociendo estos datos, la corriente I1 es igual, ya hemos hallado este valor, 3,82 amperios, menos la corriente I2. Esa corriente I2 también ya la tenemos conocida, y es equivalente a menos 0,27 también amperios. Entonces, de esta forma, vamos a poder calcular ya este corriente I3, ¿no? El cual también va a estar dada en amperios. Hacemos esta suma de 3,82, acá menos y menos, sabemos que es positivo, ¿no es cierto? Vamos a sumar directamente, ¿verdad? Y el resultado es, no sé si están de acuerdo conmigo, 4,09 amperios. ¿De acuerdo? Bien. Por otro lado, también nos pide que hallemos la potencia disipada en la resistencia R1. En una clase pasada les he indicado las fórmulas de potencia en la parte de electricidad, ¿no es cierto? Entonces, esta potencia disipada en esta resistencia R1, podemos plantear esta ecuación donde la potencia es igual a, en este caso, va a ser la corriente I1 al cuadrado multiplicada por la resistencia R1. ¿De acuerdo? Esta es la fórmula de la potencia eléctrica, ¿no? Pero esta vez relacionado con su resistencia R1 y también la corriente que está pasando por esta resistencia. ¿No es cierto? Esta corriente I1 pasa por resistencia, por ejemplo, ¿no? Y de esa manera planteamos esta ecuación. Como está en función de datos conocidos, esta potencia va a ser igual a la corriente I1. Esta corriente I1 es dato, ¿verdad? Acá está. Tiene el valor de 3,82 amperios. Vamos a elevar al cuadrado. Y multiplicamos por resistencia R1. Pero el valor de la R1 es directamente 1.
¿no? Entonces, de esta forma ya se puede calcular la potencia disipada. Pues realizamos esta operación, ya con esto va a ser 3,82 elevado al cuadrado, ¿verdad? Y este resultado, ¿no es cierto?, la relación de amperio y ohmio, ya también te da la unidad de watts. ¿Perdón? Entonces, realizamos esa operación y va a ser igual, no sé si están de acuerdo conmigo, 14,59 watts. Esa es la potencia disipada en esta resistencia, ¿no? Con se puede calcular potencia disipada entre resistencia L2 y en esta otra. Solamente es necesario conocer la corriente que pasa por esa resistencia, ¿no? Y de esa manera se puede ir calculando. ¿De acuerdo? Bien. Para aclarar mucho mejor los conceptos, me planteo este otro ejemplo. A ver. También tomando en cuenta resistencias y fuentes de tensión. Estamos hablando solamente de corriente continua, ¿verdad? Corriente alterna y es algo más diferente, ya hay que tomar en cuenta otros aspectos más para corriente alterna. Pues solamente estamos analizando corriente continua en ese caso. A ver, nos planteamos este otro ejemplo. Indico en el circuito. Obviamente en el circuito eléctrico, ¿no? Voy a tomar en cuenta, por ejemplo, esta fuente polarizada de esa forma. Acá considero una resistencia, ¿no es cierto? Acá también voy a tomar en cuenta otra resistencia. Y también acá tomo en cuenta una otra resistencia, ¿no? Ahora bien, por otro lado, también vamos a considerar acá una resistencia de esta forma, ¿no es cierto? Y también acá voy a tomar en cuenta una otra malla, representada de esta forma, también con resistencias. Bueno, algo así, ¿no? ¿No es cierto? Ahora bien, los datos que tomen en cuenta. Acá directamente voy a considerar que esta resistencia es de 1 ohmio, ¿no es cierto? Luego, esta resistencia también es de 1 ohmio. Esta otra vamos a asumir que es de 2 ohmios, ¿no? Las otras resistencias que están en otro lado, por ejemplo, esta resistencia voy a asumir que sea de 4 ohmios, ¿no es cierto? Las otras resistencias, por ejemplo, voy a tomar en cuenta que esta resistencia sea de 2 ohmios, ¿no? Y esta otra resistencia de 7 ohmios. Ahora bien, acá obviamente existe un cierto voltaje, ¿no? Bueno, a ver, planteamos la pregunta de la siguiente forma. Hallar el voltaje de la fuente, indicó, hallar el voltaje de la fuente, ¿no? O sea, desde que queda ya esta vez esta fuente de voltaje P, indicamos, ¿no? Fuente del circuito, obviamente, ¿no es cierto? Del circuito indico si la resistencia de resistencia, de 7 ohmios, ¿no es cierto? Disipa, indicamos una potencia de 700 watts. De 700 watts, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos calcular esta fuente de voltaje B en este caso? Sabiendo que
se tiene los datos de estas resistencias, ¿no es cierto? Pero además, se conoce que la potencia que disipa esta resistencia de 7 ohmios es 700 watts, ¿no? Entonces, para ello, bueno, planteamos la solución del problema, ¿no es cierto? Y vamos a plantear bastantes ecuaciones de malla. Pero para ecuaciones de malla, nuevamente, acá indico, bueno, esta es una malla, por esta malla va a circular una corriente I1. Acá tengo otra malla, por esta otra malla va a circular una corriente, indico I2. Y por esta malla va a circular una corriente I3. O sea, tenemos 3 mallas, ¿verdad? Les repito, esta es la malla 1, ¿no? Esta va a ser la malla, indicamos, 2. Y esta es la malla, esta es la malla 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces planteamos ecuaciones para cada malla. Por ejemplo, indico en este caso para la malla 1. En este caso un planteo para la malla 1. Acá sumamos todas estas resistencias, 1, 2 y 1 es 4, ¿verdad? Y ya tanto vamos a tener 4 y 1. ¿No es cierto? Con respecto a la malla vecina, y 2 circula en sentido contrario, por lo tanto, menos 2 y 2 en este caso. ¿Sí? Ahora, notamos de que en esta malla existe una fuente, colocamos en este caso la fuente B. ¿No es cierto? Esta va a ser nuestra primera ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué pasa para la malla 2? Para esta malla, la malla 2. Acá notamos de que existe una resistencia, o 3 resistencias, ¿no? Fíjense, esta corriente I2 pasa por X resistencia y otra resistencia. ¿No es cierto? Pero para ir planteando de mejor manera estas ecuaciones, fíjense, acá lo voy a separar un poco más, ¿no? Indico, esto es igual a la fuente B, ¿no es cierto? Les decía, acá esta corriente I2 pasa por 2 ohmios y 4, por lo tanto, sumando estas resistencias, vamos a tener 8 la corriente I2, siempre es positivo. Ahora, con respecto a la malla vecina, en este caso del lado izquierdo, vamos a tener menos 2 veces la I1. ¿Sí? Con respecto ahora a esta otra malla, vamos a tener la corriente que está en sentido contrario, ¿no es cierto? Menos, en este caso, hablamos de 2 y 3. ¿No? Ahora, en esta malla notamos de que no hay ninguna fuente, por lo tanto va a ser igual a 0. Pero antes, esta va a ser nuestra primera ecuación, 1 llamaremos, esta va a ser la segunda ecuación. ¿No? Planteamos también una ecuación, en este caso para la malla 3, para esta mallita, ¿no? Y notamos de que, en este caso, para esta malla, ¿no es cierto? Pasa por 2 ohmios, 7 ohmios, acá directamente, ¿no? Colocamos 9 y 3. ¿No es cierto? Va a ser positivo. Con respecto a la malla I2, malla 2 más bien, es esta malla. Está relacionado con resistencia 2, ¿no es cierto? Va a ser menos 2, en este caso, I2. ¿No? Y no pasa nada con respecto a esta malla, ¿no? Están alejadas, ¿no es cierto? Pero esto va a ser igual a que en esta malla tampoco existe una fuente, también va a ser igual a 0. Entonces esta ecuación va a ser la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, ahora, fíjense, vamos a calcular más antes la corriente I3. ¿Sí? ¿Cómo calculamos la corriente I3? El dato que tenemos precisamente de la disipación de potencia, ¿no es cierto? A ver, decimos, de la disipación de potencia. De la disipación, indico, de potencia, ¿no? En 7 ohmios. O sea, en esta resistencia, ¿no? Entonces, para ello planteamos la relación de que la potencia es igual a la corriente en este caso. Pero toda esta resistencia pasa a una corriente I3, ¿verdad? En I3 indico al cuadrado multiplicada por resistencia de 7 ohmios.
¿no es cierto? Estoy acá, inmediatamente despejo el cociente I3, y esto va a ser igual, fíjense, a la potencia dividido entre la resistencia, pero como la I3 está elevado al cuadrado, directamente al otro lado va a estar en una raíz cuadrada. ¿Sí? Por lo tanto, este cociente I3 va a ser igual a que la potencia ya se conoce, es un dato, ¿no? La potencia disipada es 700 watts, ¿no es cierto? Y dividimos en este caso entre resistencia, que es precisamente de 7 ohms, ¿no? Todo en una raíz cuadrada. ¿Sí? 700 entre 7 es 100, ¿verdad? Y raíz cuadrada es 100, estamos hablando de 10, ¿no? Pero ahora esta relación, como estamos hablando de cociente, ¿verdad? Tiene que darnos precisamente en amperios. ¿Bien, perdón? De esa manera conocemos entonces este cociente I3, precisamente esta malla. Ahora con este cociente I3, fíjense, ya podemos calcular el cociente I2, ¿verdad? Si es que nos vamos a la ecuación 3, ¿no? La ecuación 3 nos indica menos 2 veces la cociente I2 más 9 la cociente I3, y esto es igual a 0. ¿No es cierto? Como I3 ya se conoce, inmediatamente despejamos la cociente I2. Y esta cociente I2 va a ser igual a 9 y 3, ¿verdad? Dividido entre 2. ¿Bien, perdón? Despejamos la cociente I2. Entonces esta cociente I2 va a ser igual, lo mismo, ¿no? Puedo reemplazar datos, ¿no es cierto? 9 y 3. Pero esa I3 es 10 amperios, ¿no? Dividimos en este caso entre 2, ¿no es cierto? Y esto va a dar 45 amperios. O sea que esta cociente I2 que está circulando por esta malla es en este caso 45. ¿Sí? Pero lo que nos pide que calculemos es este voltaje B, ¿no? Para ello entonces, fíjense, para este voltaje B, si bien ya conocemos la cociente I2, ¿para cómo calculamos la cociente I1? Pues para ello vamos a tomar en cuenta la ecuación 2, donde nos dice, a ver, de la 2, indico acá, ¿no? De la ecuación 2. Nos indica menos 2 veces la I1 más 8 veces la I2, ¿no es cierto? Menos 2 veces la I3, y esto es igual a 0. Estoy copiando la ecuación 2. Olvídense, acá tenemos 2, 8 y 2, ¿no es cierto? Si acá dividimos entre 2, usted notará que esto se va a convertir en menos I1 más el 4 y 2, ¿no es cierto? Y menos el I3, y esto es igual a 0. ¿De acuerdo? De tal manera que despejando esta I1 que buscamos, va a ser igual a 4 y 2, ¿verdad? Menos la I3. De esa manera, esta I1 ya se puede calcular. ¿Sí? Entonces, reemplazando datos, ¿no es cierto? Vamos a poder ya hallar este valor, 4 y 2 menos I3, ¿no? Donde acá se tiene 4 y 2. ¿Dónde está la I2? Acá está, por 45, ¿no es cierto? Menos la I3. ¿Dónde está la I3? Acá está, 10, ¿no ven? Todo en amperios. De esta manera calculamos esta I1. ¿Sí? 4 por 45 menos 10, ¿cuánto sale? 170, ¿verdad? ¿Sí? 170 en este caso hablando en amperios. Ahora bien, este valor entonces ya nos va a permitir calcular el voltaje que buscamos, ¿no? Esta parte lo voy a usar, ¿no? El voltaje es la incógnita que tenemos ahora, ¿no es cierto? Bueno, entonces para ello, fíjense, como ya tenemos las tres cocientes, la I3, cocientes de malla, ¿no? I3 conocida, I2 conocida y la I1 conocida, ¿no es cierto? Entonces vamos a volver a la ecuación 1, ¿no? Bueno, entonces indico de la ecuación 1.
La ecuación 1, como vamos a recordar, estará directamente con el 4 y 1, ¿no es cierto? Menos el 2 y 2, ¿verdad? 2 y 2. Y esto es igual al voltaje. ¿De acuerdo? Es la ecuación 1, ¿no? Acá tenemos 4 y 1 menos el 2 y 2. Ahora, esta corriente I1 conocemos, esta corriente I2 conocemos, ¿no es cierto? Entonces decimos también, como es una ecuación, ¿no es cierto? Podemos cambiar de lado, no hay ningún problema. Colocamos acá el voltaje B, acá 4 y 1 menos el 2 y 2, ¿no es cierto? Pues, por lo tanto, después de pasar datos, por ejemplo, 4 multiplicado por la I1. Y esa I1 es 170 amperios menos 2 veces la I2. Esa I2 también tenemos calculada, acá está, ¿no? 45, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por 45. También en amperios. Entonces realizamos toda esta operación, ¿no es cierto? Y vamos a tener ya un resultado, ¿no? Hacemos esta operación, no sé si están de acuerdo conmigo, sale 590 voltios. Entonces, por lo tanto, el voltaje de esta fuente, ¿no?, es de 590 voltios. Entonces, también de esa forma se puede ir calculando, ¿no es cierto?, la incógnita que se tiene en este problema. ¿De acuerdo? Jóvenes, en los apuntes que les he enviado también están algunos ejemplos parecidos, ¿no? También vayan viéndolo, vayan repasando, ¿no es cierto? Está resuelto con más detalle y les va a dar, obviamente, más luces, diremos así, acerca de los conceptos que estamos viendo en esta parte de circuitos eléctricos. ¿No es cierto? Incluso hay un problema que está en de 3 mallas, acá continuando, acá también con otra malla, ¿no? O sea, malla 1, malla 2, malla 3. Vayan analizando su problemita, es interesante. ¿No es cierto? Bien, jóvenes, entonces vayan preparándose para el examen final, que va a ser la próxima semana. Ya les he enviado el aviso respectivo, ¿no es cierto? El examen es de 3 a 4 de la tarde. ¿Ya? Ya les he indicado los temas para este examen, van a ser los 3 últimos capítulos, o sea, toda electricidad, ¿no? O sea, el capítulo 5, el 6 y el 7. Todo relacionado con la parte de electricidad. ¿De acuerdo? Entonces tienen tiempo de una semana, váyanse pasando y luego para entrar, digamos así, ¿no es cierto?, bien preparados a este último examen de la materia de física 2. ¿Sí? Bien, jóvenes, por ahora eso es todo. Estudien. Nos estaríamos entonces reencontrando dentro de una semana. Gracias por su atención, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Bye, ingeniero. Bye.